estéis. Gracias por continuar con Uno más Uno. Aquí tenemos hoy un panel interesantísimo con Sheila Valera de Flaxo, República Dominicana. Y tenemos también un invitado especial que ha venido otras veces aquí a la República Dominicana. Así es. Luis Alberto Quevedo. Sí. Luis Alberto Quevedo. Y nos hemos conocido y compartido Nos actividades. habíamos conocido hace mucho. Sí, sí. Bienvenido a República Dominicana. Gracias. Y bienvenidos a Uno más Uno. Y bienvenido a Uno más Uno. Bueno, vamos a hablar de varios temas, pero comencemos con el motivo por el cual están ustedes aquí. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Adalberto, Milicen, por recibirnos. Bueno, yo soy Sheila Varela, directora de Flaxo, y Flaxo es un organismo académico regional que trabaja en 13 países, incluyendo República Dominicana, en temas de posgrado, investigación, enseñanza de posgrado, cooperación técnica. Y en este momento, hoy tenemos la apertura a un panel interesante sobre comunicación, cultura política, porque estamos abriendo un programa nuevo académico sobre comunicación y cultura, un programa formativo de formación continua para todos los que están interesados en estos temas, en gobierno, organismos internacionales, ONGs, también el sector de la comunicación en general. Y para eso traímos a Luis Alberto Quevedo, un especialista argentino que ha trabajado también como director de Flaxo Argentina, para que pudiera ayudarnos en el diseño y también la introducción y el armado de ese curso. Así es. Qué bueno. Venimos cooperando con Flaxo de República Dominicana desde Argentina hace tiempo. Bueno, Sheila también estuvo en Argentina formándose, porque ella es egresada de la maestría en Argentina. Y la propuesta es que estos temas de cultura y comunicación, que son hoy tan estratégicos para la política, para la educación, para el campo de las empresas también, el cambio cultural que estamos viviendo. Recién mencionabas la inteligencia artificial. En esta era de la inteligencia artificial, el impacto de eso sobre la cultura, la comunicación va a ser muy importante. Y la idea es traer un diploma donde podamos transitar todos estos temas, pero también pensando en toda la gente que trabaja como gestores culturales en el campo. Por ejemplo, gente que trabaja en museos, gente que trabaja en centros culturales, en bibliotecas, gente que trabaja en secretarías o en ministerios de cultura y que requieren actualización, formación, etcétera. Bueno, allí es donde Flaxo República Dominicana ha tenido esta iniciativa, que de hecho nosotros venimos haciéndola en Argentina desde muchos años, de más de 20 años. Tenemos un posgrado en comunicación y cultura. Y lo vamos a hacer a partir de mayo, pero hoy, a las 6 de la tarde, en la sede de la Flaxo acá en Santo Domingo, en Gascue, vamos a hacer un conversatorio, una charla sobre estos temas y vamos a presentar el programa que empieza a fin de mayo. Así que estamos muy contentos de estar acá. De estar por aquí. Sí. ¿Y cuál es la situación que usted ve hoy a nivel de la comunicación en América Latina? Sí, en la región está muy impactada, sobre todo yo diría por dos cosas, ¿no? La revolución tecnológica, esta que nos ha cambiado a todos, que tiene que ver con el modo en el cual hoy el teléfono celular se ha vuelto una herramienta de trabajo, una herramienta de negocios, una herramienta educativa, una herramienta de vínculos sociales. Nos ha cambiado el modo en el cual nos relacionamos. Eso en la región ha sido muy estudiado, trabajado, porque eso tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana, pero tiene que ver mucho con las instituciones también. Y la pandemia en América Latina, claro, vino a reforzar todo esto, porque ahora uno de los temas que ahora se plantean a todas las instituciones es cómo volvemos a nuestros lugares de trabajo, ¿no? Que nos han acostumbrado tanto a trabajar a distancia, que ahora los ciudadanos se preguntan, ¿y cómo volvemos ahora? ¿No? ¿Y cuántos van a volver? ¿Y cuánta gente va a volver? Porque hay muchos definitivamente se Entonces, están quedando fuera. En toda la región hay un gran cambio, que es la pregunta por el trabajo a distancia combinado con el trabajo presencial. Eso se está investigando en toda la región. Para la cultura también impacta mucho esto, porque los modos en los cuales hay lenguajes nuevos, ¿no? A través de las tecnologías, de los teléfonos celulares, etcétera. Pero también
como yo soy un hombre del siglo XX, yo diría, y el cuerpo a cuerpo, y el cara a cara, y el mirarnos, contacto, claro. y el contacto, y el La encontrar, comunicación interpersonal. y esa comunicación cara a cara. Así que yo creo que todos estamos preguntándonos, yo recorro en varios países y veo que todos nos estamos preguntando por estas mismas cosas, ¿no? Y creo que la pandemia tuvo mucho que ver con cómo nos dejó, ¿no? Qué experiencia nos Y este dejó. desarrollo impresionante de la tecnología, en la era de las nuevas tecnologías, ya que ya no son tan nuevas, ¿verdad? No, claro. Ya no son tan nuevas. ¿Cómo queda el derecho a la libre expresión del pensamiento y la libertad de prensa? Sí. ¿Cómo queda? Ahí hay dos cosas que también se están debatiendo mucho. Primero, empiezo por lo primero, el tema del derecho a la información, el derecho a la comunicación, los derechos culturales, son un tema que no tienen, el debate no tiene muchos años, yo diría que en los últimos 20 años, 30 años se ha debatido esto, pero es un campo que hoy está también en ebullición, porque el derecho a la información, campo que ustedes trabajan, que ustedes conocen, supone no solamente derechos del que emite, de las empresas, de los canales de televisión, de los medios gráficos, de las radios, etcétera, que tienen derechos a la libertad de expresión, sino el derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas a informarse de manera veraz, auténtica, variada, a tener una pluralidad de voces, ¿no? Entonces empieza a aparecer la segunda cuestión, y es que el espacio público requiere garantizar pluralidad y libertad informativa. Eso en la región tiene realidades muy distintas según, según los países, ¿no? Hay países que están con más problemas en materia de libertad de expresión, y otros que si bien hay libertad de expresión, yo puedo contar lo de Argentina. En Argentina el problema no es tanto la libertad de expresión, el problema es que se van concentrando las empresas que tienen en sus manos los medios de comunicación, y entonces son pocas voces las que circulan. Y por eso es necesario sostener una ética de la información que garantice que haya pluralidad en las voces, no solo libertad. El otro elemento ahí que me gustaría sumar es la calidad de las informaciones. Aquí en República Dominicana ese fenómeno ha irrumpido de una manera que también ha ampliado el espectro, y hoy, gracias a aparatitos como este, tú tienes a muchas personas que a veces sin la formación profesional y sin la ética y sin el compromiso social se convierten en influenciadores. Sí. Pero entonces, cuando tú analizas la calidad de ese ejercicio periodístico, no respeta y no garantiza derecho, todo lo contrario, a veces se convierten en los principales vehículos, mecanismos para violentarlos. Entonces, ese tema de la calidad de la información, ¿cuál es la mirada de ustedes sobre el mismo? Pues, Sí. Quiero decir eso, Dile. un detalle importante, que es cuando nos enfrentamos a la formación de la niñez y la juventud. es un excelente ejemplo. Cuando, por ejemplo, los currículum, la práctica diaria no incluye la formación del pensamiento crítico, todo este trabajo que se hace en las redes pasa como si fueran verdades, o los influencers pasan como si fueran líderes. Y se confunden influencer y líderes porque no hay pensamiento crítico y no hay un trabajo para formar de forma sistemática el pensamiento crítico de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Entonces, estamos creando una sociedad donde hay poca reflexión y poco pensamiento crítico, y eso hace que a nivel emocional los líderes fundamentalistas de todo tipo, de todos toda la diversidad de líderes fundamentalistas que hay, religiosos, políticos, etcétera, puedan cooptar de una manera emocional a mucha población para cualquier tipo de proyecto. Así que es un peligro y un riesgo. Y las academias y los centros como Flaxo, que están especializados en temas intelectuales, en temas sociales, etc. Las academias, ¿qué están haciendo? ¿Qué pasa con las reflexiones intelectuales sobre la realidad que estamos viviendo en la región, en América Latina, bueno, y en otras partes del mundo? Pero en el caso de América Latina, ¿qué aportes dan uno?
Estamos desorientados, Adalberto. Porque una de las cosas que tiene la comunicación y que tienen los medios de comunicación también es la velocidad, ¿no? Sí. El cambio es tan vertiginoso, impacta en tantos lugares, ¿no? Sheila decía, por ejemplo, sobre los jóvenes, sobre la infancia, etcétera. Estamos mirando eso y de repente la explosión sigue por otros lados, ¿no? La creación de influencers que tienen 20 años, 23 años, 22 años, gente muy joven, que tiene por otro lado todo el derecho a expresarse, pero también cómo se les dice la responsabilidad en la comunicación, ¿no? Por ejemplo, todo el tema que hay en la región. La región está discutiendo hoy la fake news, ¿no? Sí. También se discute en Estados Unidos claro, y en Europa. Y en Europa. El Brexit se discutió mucho fake news. Bueno, la pregunta es, ¿y quién regula todo eso, ¿no? ¿Y cómo se hace? Porque las tecnologías en realidad han diseminado a los emisores y la verdad es que es muy difícil pensar un lugar central desde donde controlar eso. Regular eso. ¿Y quién lo regula, por otro lado? ¿Lo regula el Estado? ¿Confiamos en que el Estado regule la comunicación? ¿O no queremos más bien que haya responsabilidades? Y yo creo que ahí también el aporte de Flaxo es apostar a la formación. Tenemos que poner en debate estos temas, tenemos que investigar el impacto de estos temas, pero tenemos que formar. Por eso lo que nosotros estamos haciendo acá en Dominicana ahora, que se ha hecho en otros países, es decir, bueno, tenemos que crear un lugar de reflexión, de estudio y también de ética de la información, ¿no? Tiene que haber un lugar. Estamos frente a una crisis alternativa. Sí. Una crisis alternativa. ¿Y cómo superar esa crisis si no surgen centros de pensamientos? Sí, preguntabas por la responsabilidad de las academias, de los centros de pensamiento. Investigar, dialogar con la sociedad, con las instituciones, con el sector privado, con el sector público y formar a los jóvenes no solamente en los cambios tecnológicos y el cambio cultural, en la responsabilidad. Que ahí no hay tanto déficit. No. Ahí no hay tanto déficit. Aquí, no. Porque las academias, no sé, usted que es experto, ustedes dos que son expertos me ayudarían a entender un poco esto, han estado como priorizando la manera de seguir al mercado, las reglas del mercado. Sí. Entonces los profesionales, la profesión de las áreas del saber que se enfatiza es aquella que se corresponde con lo que quiere el mercado. Y todo aquello de compromiso social, de principios, de humanidades, se nos está quedando atrás. Sí. ¿O no? Sí, hay una crisis incluso en Estados Unidos, en Europa, se ha vuelto a una revalorización de humanidades y ciencias sociales, lo que no ha pasado todavía aquí. Todavía estamos como en una fase anterior donde la universidad pública, aunque ahora me dijeron que ha vuelto a elevar el número de estudiantes en sociología, en antropología hay una crisis, en filosofía también, de oferta para esas carreras. Hay una crisis en el país, hay una crisis de oferta en humanidades y ciencias sociales, y también para fortalecer los espacios que hacen investigación y que divulgan pensamiento, construcción de pensamiento nuevo, que es fundamental para también que podamos tener alternativas con nuevas ideas construidas desde evidencias, desde nuevo conocimiento, no solamente desde los mesianismos que surgen a veces en nuestras sociedades. Sí, pero retomando este tema y el tema anterior, yo diría, el mercado hoy tiene una configuración en el sector empresarial global. El primer fenómeno es la gran globalización, claro. ¿No? Primero. Pero segundo, que hay una diferencia muy grande en lo que pasaba hace 10 o 15 años y que tiene que ver con la existencia de las plataformas. Hemos migrado a las plataformas. Entonces está Netflix, Amazon, Disney, todos son plataformas que comienzan a producir globalmente, ¿no? Yo llego acá desde Argentina a Santo Domingo y empezamos a hablar de las series que pasa Netflix. Ahora, yo diría, Netflix, para tomar una plataforma, no es la única, hay muchas,
tiene una narrativa, cuenta historias, y cuenta historias de nuestros países, de América Latina. Si tú tomas Netflix cuenta una historia de Colombia. En Colombia siempre hay narcotráfico, por ejemplo. Eso es como la telenovela. Exactamente, Sí, exactamente. sí. Bueno, que Brasil produjo muchas telenovelas, Sí, Venezuela, produjo, Argentina produjo telenovelas, México, grandes telenovelas. Ahora las cuenta Netflix. Yo creo que ahí perdemos algo de soberanía cultural. ¿Por qué? Porque no la estamos contando nosotros. Una de las cosas que me dio mucha alegría acá en Dominicana cuando vine ahora es que me contaron que el cine y el audiovisual está renaciendo. Claro. Y yo digo, es que nosotros tenemos que contar nuestras historias. Así que parte de eso es lo que vamos a discutir en este posgrado, ¿no? En este Pero curso. El cine aquí, en términos de producción de películas, muchísimo. Pero en términos de que la gente vaya a los cines a ver la película dominicana, no. Y va a haber que ponerlos en las plataformas. Exacto, también. porque la gente prefiere verlo en estas plataformas. Sí, sí. Y ahí tenemos que dar una disputa porque América Latina tiene que contar sus historias desde América Latina. Yo prefiero ver un documental o una ficción dominicana que me cuente cosas de dominicana, hecha por dominicanos, porque si no, pasa también en Argentina. Nosotros hoy estamos siendo narrados, contados, nuestras historias, por las grandes plataformas que vienen y toman un tema. Ahí ¿no? tiene también, volvemos al tema intelectual. Muchas de las producciones, y puedo hablar por República Dominicana, que se están haciendo en América Latina, producciones audiovisuales, cine, Sí. no nos están contando la verdadera historia nuestra. Nos están dando una versión deformada de los hechos. Sí. En la mayoría de los casos, entonces, lejos de contribuir a elevar el nivel de conocimiento, de conciencia o de Sí. cuestionamiento crítico de la realidad, lo que hace es más alienar más a la gente. Así Pero es. puedo poner un ejemplo argentino. En Argentina produjo mucha indignación, yo les contaba a ellos, cuando Madonna hizo la película sobre Eva Perón, ¿no? Esa historia que contó Hollywood, porque Sí, fue una victoria. Perón era Jonathan Pryce y Madonna era Eva Perón, etcétera, indignó mucho. Entonces, ¿cómo se le responde a eso? En primer lugar, se responde con pensamiento crítico. Bueno, parte de la responsabilidad de la academia que decías es, bueno, revisemos esa. Pero después la industria, el audiovisual, tiene que hacer otras historias. Y hubo, de hecho, otras películas sobre Eva Perón, hechas con otras versiones. A Y raíz decir, de esa indignación. la Claro, pluralidad, sí, sí. la pluralidad. Tenemos que pausar. Bueno, muy Pero bien. cuando regresemos seguiremos conversando con Luis Alberto Quevedo y con Sheila Valera. Valera, dominicano y argentino. Gracias por mantener la sintonía. Hoy tenemos una conversación distinta aquí en 1+1, pero por demás interesante. Estamos conversando con Sheila Valera. Sheila es directora de FLAXO aquí en República Dominicana. Es educadora y trabajadora social. También está Luis Alberto Quevedo, él nos visita desde Argentina. Es investigador y sociólogo. Y bueno, hemos estado hablando del panorama de la comunicación en América Latina. Y yo quisiera integrar ahora, en este momento de la conversación, un poco cuáles son las alternativas. Y me gustaría que pudieran compartir algunas herramientas, tanto desde FLAXO como desde el acervo investigativo de usted, porque en un momento en que la comunicación tuvo una crisis no similar, porque la verdad que lo que está pasando ahora mismo implica retos nuevos, surgió una corriente muy interesante, que era un periodismo popular y alternativo, que servía un poco para responder y cuestionaba el estatus de cosas en ese momento. Pero hoy día, ¿cuáles serían las alternativas, cuáles serían las herramientas que pudieran echar de la mano quienes quieren todavía hacer un periodismo que esté comprometido con las mejores causas sociales? Bueno, está muy bien lo que has dicho, porque en realidad desde el siglo XIX que empezó la prensa gráfica, siempre hubo algo alternativo. Estaban los grandes diarios, los grandes periódicos. En América Latina hubo un periodismo muy bueno en la segunda mitad del siglo XIX, pero también había periódicos que le salían a competir desde lo alternativo, ¿no? No eran solo las empresas de periodismo. Ocurrió otro tanto con la radio. La radio era una tecnología muy dúctil para poder crear pequeñas radios alternativas. Ocurrió con la televisión también, y yo creo que hoy la explosión de las redes sociales y de Internet ha
permitido que haya muchísimo periodismo alternativo, por ejemplo, que transmite a través de internet, usa los canales de YouTube u otras redes, ¿no? Esa tecnología tiene que ir de la mano de iniciativas que se respalden desde la sociedad, que se respete que hay iniciativas por parte de las personas o de los grupos sociales, etcétera, para la comunicación, pero yo también creo mucho en las políticas públicas. Claro. Yo creo que los estados tienen la responsabilidad de fomentar un periodismo alternativo. Si no, el mundo marcha a la concentración. Si no, un día todos vamos a escuchar CNN y se terminó, digamos, bueno, CNN única versión. o cualquiera, ¿no? Siempre va a haber tendencias a la concentración. Entonces la política pública también importa ahí, ¿no? Cómo la política pública da lugar a otras voces, cómo... Ahora, la herramienta que hoy tenemos, que es que son las tecnologías de Internet, la digitalización permitió que seamos emisores con muy poco. De hecho, cualquiera de nosotros puede tener una intervención, exacto, un podcast o una intervención en YouTube y tener su propio programa, o hacer, simplemente tener un canal donde esté TikTok o cualquiera de las redes y decir, yo transmito cosas a través de Twitter o de cualquier otra red. Eso a mí me parece que es bueno porque despierta alternatividades, pero a veces todos estamos hablando el mismo idioma y las mismas cuestiones. Por eso vuelvo a decir, es la política pública la que tiene responsabilidad, ¿no? ¿Cómo hace la política pública para también intervenir en esto? Pero la política pública predominante se han desentendido de esto. Yo creo los medios estatales, que lo tenían o lo tienen casi todo en todos nuestros países, son secundarios, son de poca monta, no tienen la inversión adecuada, se han desviado, han sido más al servicio de los gobiernos de turno que del Estado y de la sociedad. Es un proceso de deterioro acelerado. De acuerdo. ¿Hay posibilidad de rescatar eso? Rescatar eso o apoyar otras iniciativas. Por ejemplo, voy a poner una cosa que en América Latina funciona mucho, que son las radios comunitarias. Sí. No quiere decir que el Estado sea el emisor, sino que el Estado apoya iniciativas de cooperativas, de instituciones, de escuelas, de universidades que tengan la iniciativa de crearse como alternativas de la comunicación. Y ahí se requiere apoyo a veces económico, a veces dándole un ancho de banda en algún lugar para transmitir, a veces... Hay otras alternativas que no es solamente pensar una radio pública, un canal público o un internet público, ¿no? Hay también que escuchar qué hace la sociedad, no solo qué hacen las empresas del mercado. Por eso habla de la crisis de alternativas. Claro. Porque el tema es que aquí ni siquiera la universidad estatal, que tiene frecuencia, la ha usado para crear, promover, desarrollar una comunicación diferente. Y ahí viene la pregunta, ¿no? La original pregunta tuya, ¿qué está haciendo la academia con todo esto? Sí. Y uno debería devolverle a cada una de las universidades que tienen señales, decirle, ¿y ustedes qué están haciendo con esto en sus propias casas? Sí, claro. Sheila, cuéntanos un poco de Flaxo. Bueno, yo he participado en varias capacitaciones de Flaxo, donde un poco nos pone a los periodistas y a las periodistas a reflexionar sobre estos temas, un poco qué se hace. Sí, bueno, estamos desde la formación, desde la especialización, que es el fuerte de Flaxo, y la investigación. En este momento, con la apertura de este programa de comunicación y cultura, vamos a abrir para poder responder esas preguntas que tiene Adalberto también, un programa de investigación, porque hay cosas que están pasando que no están investigadas. Por ejemplo, hay jóvenes, grupos, movimientos que tienen sus propios espacios de comunicación, que están trabajando otros temas que no eran los clásicos, que han trabajado ya antes, que no están sistematizados, desde cosas muy pequeñas en los barrios hasta cuestiones que están haciendo, produciendo un pensamiento crítico distinto desde la música urbana, desde otros espacios de las artes. Y eso no está como acervo, no está sistematizado. Entonces lo vemos fragmentado y no entendemos como objeto de estudio nos interesa profundizar. Y lo que decía Luis sobre el tema dentro del periodismo, la alternabilidad, la opción diferente, el otro periodismo. Claro. Porque aquí en Dominicana hay unos cuantos periodistas, muy pocos, que han tenido éxito
teniendo programas de televisión alternativos a través del internet. Sí. Caso de Altagracia Salazar, Di Febles, Marino Zapete, han repercutido y se han convertido en voces bastante autorizadas, disidentes totalmente. Y de impacto, Por otro lado. Pero eso no se ha estudiado, ese fenómeno no se ha estudiado aquí. Y eso nos interesa. Yo hice un tesis de grado sobre comunicación popular, República Dominicana, hace unos cuantos días. Pero en mi época se hablaba que era la comunicación popular o alternativa. Era el periodiquito que hacía la gente en la comunidad, en la asociación, en el grupo. La décima que lo usaban como protesta a los campesinos. Canciones. Las canciones de las mujeres. Esa era la comunicación alternativa, pero hoy tenemos que hablar de otras cosas con esta revolución tecnológica que hemos vivido, que es totalmente diferente. Y para nosotros es un objeto de estudio importante, interesante, relevante, que estamos también tratando de organizar y divulgar lo que vayamos investigando y además formando, que es muy importante para Flaxo. También hay que pensar lo siguiente, mira, recientemente manejé un estudio muy simple. Fue una encuesta que se hizo con profesionales del mundo entero, alrededor de 16.000 profesionales participaron, preguntando a la gente lo satisfecho que estaba con lo que había estudiado, o lo insatisfecho que estaba. Y resulta que carreras como el periodismo encabezan la lista de los insatisfechos, la comunicación, de los insatisfechos, el mercadeo, porque muchos pensaron que insatisfechos. Y los más satisfechos, la tecnología. Informática, ingenierías especializadas. Ingenieros de sistemas. ¿Satisfechos en qué sentido? Porque habían tenido éxito ejerciendo la profesión. Claro. Hay mucha gente que estudió periodismo y anda por ahí atendiendo un negocio o haciendo otras cosas y no se arrepiente de haber estudiado al ejercicio. En República Dominicana hay alrededor ha bajado, eran 12.000 y nos quedan como 9.000 estudiantes de comunicación social en las universidades. Pero el mercado, ese mercado al que se apostaron las universidades, apenas absorbe un 5% de lo que egresan. Claro, por eso la frustración. Entonces, y de los que ejercen el periodismo, emigran rápidamente hacia las relaciones públicas, hacia la comunicación corporativa. Buscando, por supuesto, mayores ingresos, porque la gente no solamente come de lo que hace, ¿verdad? Claro. Vive de lo que hace. Esa es la idea. Entonces, a eso es que me refiero, esa realidad que la tenemos en mucho. Bueno, esa hay que investigarlo también. Yo diría, es como un estudio sobre las profesiones, tanto de expectativas como de salidas laborales y después de trayectorias, ¿no? Que sería interesante investigar. También al revés, ¿no? Mirar los públicos, las personas que demandan, ¿no? Por ejemplo, una encuesta que hemos hecho en algunos lugares de América Latina, en Argentina se hizo, y probablemente este programa, como dice Sheila, que estamos organizando acá en República Dominicana, supone investigar también, decía Sheila, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se informan los ciudadanos sobre la realidad en Dominicana? ¿A través de qué medios? ¿Cómo? ¿A través de la televisión? ¿A través de los periódicos? ¿A través de la radio? Bueno, ese tipo de cosas, digo, eso cortado por jóvenes. Yo hoy me preguntaría mucho cómo se informan los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que más migraron a las pantallas y a Internet. Entonces, les preguntaría cómo se informan, si se sienten bien informados o no, si sienten que tienen demandas sobre eso o están satisfechos. El tema es que no va a salir a las encuestas, porque usted le pregunta a los jóvenes que si están bien informados y dicen que sí. Ahora le pregunta, ¿quién es el presidente de Haití? Y no saben. Entonces, ¿qué tan informados están? ¿Verdad? Así hay que investigar. Así es que hay que investigar. Y yo he hecho esos ejercicios con estudiantes. Hay temas como eso. No saben quién es. Cuestiones elementales, estoy hablando. ¿Histórica, ¿verdad? O de la actualidad? O de la actualidad, o de economía. Claro. Bueno. Pregúntele usted cuáles son sobre lo que trazan la política económica del país. Claro. O no solamente datos específicos, sino si están comprendiendo lo que les está pasando, que no están pudiendo emplearse. Ahí es donde la puerca retorta el rabo, como decimos nosotros. ¿Por qué nos estamos embarazando tan temprano como jóvenes? ¿Por qué estamos viviendo y reproduciendo la pobreza? Es decir, cuando comenzamos a profundizar,
están en una burbuja, pensando que están viviendo en una sociedad distinta y no pueden comprender su propio contexto. Entonces, eso es de las cosas más que nos preocupa. Lamentablemente, Sheila, se nos acabó el tiempo. No, Sí. fue un Reiterar placer. la invitación para el panel de hoy a las 5:30, Cultura, Comunicación y Política, en la Flaxo. sede de En la sede de Flaxo. Flaxo, Exacto. Potencial. Santiago. José Joaquín Bueno. Pérez, esquina Santiago. Así Yo voy es. a tardar de ir. Vaya, profesor. Un placer, y Ahí hemos tenido estaremos. a Adalberto de profesor también. Gracias. Gracias. Muchas A Luis gracias. Alberto Quevedo y a Sheila Valera. Por la participación. Gracias. Muchísimas gracias y ojalá que el público haya sentido satisfacción igual que yo por esta conversación tan interesante. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su sintonía y la invitación sigue abierta para que mañana volvamos a encontrarnos aquí en otra entrega de este que es su telediario 1+1.